Señor nuestro. Muy bien, hermanos. Hablando entonces acerca de la libertad, quiero hacer la pregunta: ¿qué es la libertad y en qué consiste la libertad? Resulta que la libertad es un derecho sagrado e imprescriptible, no prescribe, que todos los seres humanos poseen. Ese derecho, hermanos, a la libertad. Y la libertad es la facultad de obrar según su voluntad, respetando la ley y el derecho ajeno. Las libertades, hay muchas formas de libertad. Vamos a hablar de las libertades individuales. Hablamos de la libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de circulación, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de religión. La libertad, hermanos, el derecho a la vida privada, al derecho a la vida del individuo. Entonces uno se pregunta acerca de que si la modernidad proporcionó libertad, ¿y en qué consiste la verdadera libertad? La libertad no es algo externo. ¿De qué libera Cristo Jesús? Hay otra pregunta aquí: la esclavitud del pecado, la esclavitud de la ley, el poder de la muerte. Entonces, ¿cómo se alcanza la libertad? Es una pregunta ahora y de vital importancia, porque nos encontramos en una situación bastante difícil con respecto a este postulado. Podemos decir que muchas revoluciones culturales, políticas, intelectuales, religiosas, han sacudido este pobrecito mundo hasta hacer temblar los sistemas impuestos del momento, cambiando ideas y cambiando costumbres en favor de los desvalidos y frustrados de la sociedad, podemos decirlo. La historia nos narra de las luchas intestinas de los pueblos, de aquellos marginados por la intolerancia voraz de algunos que, ostentando el poder, pisotean los derechos y las libertades de sus subordinados. Esto da ejemplo a muchos pueblos que, tomando el ejemplo, han reclamado sus libertades de opinión, como antes decía, de expresión, de circulación, libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, en fin, de muchas formas. Así que todos los intentos humanos han sido un fracaso. Decimos entonces que la posmodernidad denuncia este fracaso del ideal de la libertad, que es una bandera principal de los pueblos. El fracaso de la modernidad es que no fue capaz de solidarizar el mar de pueblos en justicia, en libertad, en hacer hombres justos y libres, como era el postulado. Diremos que hubo un fracaso rotundo. Esto lo reconocen los filósofos y muchos hombres de ciencia, de tal manera que no pueden proponer algo más para dar una solución. Debemos entonces creer y enseñar valores, aunque muchos, es decir, ellos proponen, no proponen, ni creen en ellos, es decir, en esos valores. Hay que esforzarse en esto, porque solo tenemos un barco,
la barca de Noé, o nos hundimos. Oiga bien, o nos hundimos. Ese barco es Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos alerta, porque el hombre de sí mismo no puede liberarse. La palabra de Dios nos dice que el hombre, en el libro de Romanos capítulo 6 y el versículo 20, dice: por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Eso nos dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 20. O sea que nos habla de la justicia. Pero ellos no obedecieron, hermanos y amigos, porque hay soberbia, hay altivez, y no los dejó obedecer a esta forma de doctrina, a esta palabra de gloria. Por eso en segunda de Pedro capítulo 2, segunda de Pedro, repito, capítulo 2, versículo 19, la palabra del Señor nos dice que les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, la libertad que ofrece el ser humano es falsa, es amañada. Diremos entonces que no hay solución. Lo sabe usted, mi amado hermano, mi amado amigo, de primera mano. Usted lo sabe y reconoce que lo que el ser humano ofrece no es cierto, porque él quiere hacer lo que le viene en gana. ¿Y qué diremos entonces en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 y el versículo 33 al 34? Le respondieron ellos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Entonces, vuelvo a decir, amigos, por favor, hermanos, el hombre no puede liberarse a sí mismo porque es esclavo del pecado. Ni la modernidad, ni la posmodernidad, ni la ultramodernidad. Por una razón muy sencilla: el problema no es de paños de agua tibia. El meollo del asunto es muy profundo, hermanos, es grave, muy grave. No es de tipo social ni político, esto es más profundo. Esto está en lo más íntimo del alma y es prerrogativa de mi Dios. Esto solamente lo soluciona mi Dios, porque el hombre no puede solucionar este tipo de problemas, ni ningún filósofo, ningún psicólogo, ningún psicoanálisis. Nadie puede solucionarlo. Solamente hay una solución. Y en el Nuevo Testamento, la palabra del Señor nos habla de esa solución, porque nos lleva a la solución verdadera. Pero voy a preguntar, ¿en qué consiste entonces la verdadera libertad? Se dice que en la antigua Grecia algunos filósofos creían que la libertad solo dependía del hombre.
es decir, de la polis o comunidad de los hombres libres. Personas que podían ser libres a costa de tener esclavos para que hicieran los trabajos manuales. Y podemos saber y recordemos que la palabra polis viene de la palabra política, lo cual implica que la libertad dependía de la política. Sin embargo, según los filósofos estoicos, para tener libertad había que esforzarse, oiga usted, para estar en armonía con el cosmos, liberarse de las pasiones y del temor a la muerte. De cualquier forma era una lucha constante y un esfuerzo inacabable del ser humano. Mire lo que el hombre ofrecía, lo que los filósofos dicen y decían, porque aún hoy ellos hablan de todas estas contraposiciones a estas libertades y conceptos. Así que el pueblo de Israel, tal como vemos en la palabra del Señor, ellos consideraron que la libertad nunca pertenecía a cada persona como algo aislado, separado de Dios. O sea, la libertad era un ser liberado por Dios. Oído. Esto creía el pueblo del Señor. Incluso política y socialmente no venía dada por naturaleza por vivir en la polis, o sea, en la política o en el buen gobierno, si eso se quiere decir. Por esforzarse mucho en considerarla o por hacer una buena política. Podemos decir, hermanos, que la palabra del Señor es clara cuando el Señor dijo en el Evangelio según San Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mire, la libertad es un don de Dios. Lo dijo Miguel de Cervantes Saavedra, el que escribió el Quijote. Él dice que la libertad es uno de los más preciosos dones que los hombres dieron. Y los hombres dieron a los cielos. O sea, que Dios dio a los hombres desde los cielos. Y desde luego, la libertad es la estructura fundamental del cristianismo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Gálatas 5:13. Oiga, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad solamente viene del Señor Jesucristo. Entonces nos preguntamos, ¿de qué libera el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo libera del pecado. El Señor libera de la ley y libera de la muerte. Pero entonces, ¿de qué ley? ¿De qué muerte? ¿Y de qué clase de pecado? Vamos a hablar entonces de la esclavitud del pecado, porque ser esclavo del pecado es lo que la palabra del Señor llama vivir como el hombre viejo. El viejo hombre. La palabra del Señor habla de la nueva criatura y de la vieja criatura. Es decir, vivir en absoluta rebeldía hacia Dios, ese es el viejo hombre. En Romanos capítulo 6, bendito mi Dios, y el versículo 17 y 18, la palabra del Señor nos dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser
siervos de la justicia. Bendito sea el nombre de Jesús. Sin embargo, el ser humano vive en pecado y dándole continuamente la espalda al Señor, no apreciando la libertad que el Señor da, esa libertad interior para tener una vida plena y una vida espiritual abundante. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque una persona en el pecado pierde la libertad para salir del pecado, es esclavo del pecado. Y al ser esclavo del pecado, no puede servir a Dios, porque está forzado a seguir pecando. Es esclavo de la droga, esclavo del baile, de los vicios, esclavo de la fornicación, del adulterio, esclavo de todo tipo de maldad y de malos pensamientos. Está atado de toda dependencia diabólica. Sin embargo, el Señor Jesucristo desea libertarnos. Oiga, el Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora hablemos de la esclavitud de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley en Gálatas 3:13. No solamente de la ley mosaica, la ley antigua de Israel, sino de cualquier ley. Durante el Antiguo Testamento se tomó conciencia de que ninguno de los del pueblo de Dios podía cumplir los requerimientos legalistas de la ley que se desprendían de los 10 mandamientos. Recordemos que eran 613 preceptos y mandatos y mandamientos que nadie pudo cumplir, solamente nuestro Señor Jesucristo. Estos mandatos habían sido dados por Dios a través de Moisés. Por eso el Señor tuvo que venir, porque Él dijo: yo mismo iré y los salvaré. Él hizo ese puente, ese infinito abismo de injusticia que separa al hombre del Señor, de nuestro Creador. Entonces Él tomó forma humana y saltó al terreno de guerra, este globo terráqueo, y comenzó a predicar. ¿Sabe por qué? Porque había anarquía en el ser humano, o sea, sin gobierno. Y ellos no querían obedecer. En otras palabras, no podían. Ellos no podían porque estaban esclavos y no podían liberarse. Cuando en la iglesia la ley y el sábado se ponen por encima del hombre, en vez de poner al hombre por encima de tales medios, se está volviendo una práctica equivocada que denunció el propio Señor Jesús. Así que el problema de aquellas naciones en las que los gobiernos proclaman leyes y justifican la opresión y la represión, la ley que tolera que la letra se imponga sobre el espíritu. Oiga, que la legalidad predomine sobre la justicia y que la defensa de los propios intereses anule el amor solidario. Es una mala ley que debe ser revisada en un momento y eliminada también. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el glorioso y santo nombre de Jesús. Lo que estábamos hablando hace rato, hermanos, el Señor nos liberó también del poder de la muerte. ¿A qué muerte? ¿Cuál muerte? Hablamos entonces de la muerte espiritual, es decir, de la muerte definitiva. Recordemos que la palabra muerte significa separación, y cuando el hombre es separado eternamente de la presencia de su Dios, eso se llama muerte. Eso es una muerte terrible, la separación del hombre y Dios. La miseria, el hambre, la falta de vivienda y recursos mínimos, la enfermedad, la opresión, la violencia, la injusticia y todo lo que usted quiera decir en este momento
Todo esto adelanta la muerte biológica y también, ¿por qué no?, la muerte espiritual de numerosas criaturas. Muchos hombres y mujeres y niños mueren físicamente antes de tiempo y se adentran en el infierno de la delincuencia, la drogadicción y el pecado. Esto le arrebata la vida, la posibilidad de vivir en gloria con Dios. Por eso el Señor vino, hermanos, para morir en la cruz del Calvario, para salvarnos, para liberarnos. Gloria sea al Señor Jesucristo. Porque la palabra del Señor nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo no sé si en este momento usted quiere esa libertad interior, esa libertad espiritual, porque el Señor dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. También Él dice, habla de esa libertad que nos da paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es una situación real que solamente usted puede ser liberado en este momento si puedes creer con un corazón sencillo, si puedes recibir esta palabra de consejo, estas palabras de amor y de bondad para vivir libre del pecado, para ser perdonado, porque la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo limpia de toda maldad. Tenemos ahora esta oportunidad. Tenemos en este momento la oportunidad de ser limpios cuando recibimos al Señor Jesucristo, precisamente en esa libertad. Aleluya. Y poder recibirlo a Él y vivir en la libertad que solamente el Espíritu Santo da, perdonando nuestros pecados y hacernos libres de toda maldad. El poder que el Señor Jesucristo otorga al hombre y lo capacita para decir la verdad y nada más que la verdad, porque esta es la verdad que libera. Bendito sea el nombre de Jesús para cada amigo, cada hermano, cada persona que en este momento está escuchando estas palabras de vida eterna, está escuchando estas palabras de verdad. Tú puedes ser libre en este momento. Y usted dirá, ¿libre de qué, pastor? Ajá, del pecado, de la maldad, de la opresión, de los vicios, de malas costumbres, de ese estado de nervios, de esas emociones terribles, emociones que matan, porque no hay paz en tu casa, no hay paz en tu empresa, no hay paz en la calle, no hay paz en el comercio. No tienes paz, no tienes esa libertad que solamente el Señor Jesucristo otorga. Las personas ahora, aquellos que han recibido al Señor Jesucristo en su corazón, que se han arrepentido de corazón perfecto y le han dicho, Señor, mora en mi vida, mora en mi ser. Entonces el Señor los ha liberado en el nombre de Jesús. Él les ha dado esa libertad. Amigo que me escucha, es el momento especial. Mañana puede ser demasiado tarde, en 5 minutos, en 2 minutos. Puede ser tarde, pero es la oportunidad. Porque todo lo que se hace debajo del sol tiene su tiempo y su hora. Es un momento propicio para ti.
El Señor está por venir. Recuerde que la muerte no hace acepción de personas. La muerte, amados amigos y hermanos, sella el destino eterno de la persona. Y ya no habrá más oportunidad. La oportunidad es ahora. La oportunidad es ya. En este momento es aceptable. Hoy es el tiempo aceptable. Ahora es la oportunidad. En el nombre de Jesús. Así que voy a orar por usted. Voy a invocar el nombre de Jesús en virtud de usted, de su familia, de sus amigos. Porque es el momento propicio. El Señor ha permitido que usted escuche estas palabras. Y por eso le insisto. Porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y Él permite que usted escuche, que usted oiga este llamado. Porque el Señor es bueno y grande es su misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, me permito orar también por un enfermo que se encuentra ahí. Por una persona en una situación dolosa, de dolor, de angustia. En estos días estábamos en la predicación de la palabra del Señor y entraron dos muchachas endemoniadas y la traía a la una su esposo y a la otra el hermano de ella y pegaban unos gritos de ultratumba, unos gritos desesperados, hermanos, y la acercaron allí al púlpito y comenzamos a orar invocando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y reprendimos toda autoridad demoníaca, reprendimos toda actividad satánica en el cuerpo de esas muchachas. Hermanos, y al instante fueron libres. Y había mucha alegría porque Satanás a sus presos nunca abrió la cárcel. Los tiene encerrados con cerrojos de bronce. Y el bronce en la escritura significa juicio. Mire, ahora, en este momento, vamos a orar, amados hermanos. Invoquemos ese nombre dulce, precioso, maravilloso de mi Dios. Y digámosle al Señor que Él abra en este momento la puerta para usted, para tu familia, para tus amigos, para todos los que en este momento se encuentran listos para recibir al Señor en su corazón, para tomar un arrepentimiento verdadero, para tomar un cambio de vida en el nombre del Señor Jesucristo. Ayúdenme a orar, hermanos, todos los que están allí escuchando, todo el cuerpo de intercesores en el mundo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amado Dios, en este momento, Señor, nos permitimos invocar tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, porque escrito está: clama a mí y yo te responderé. Usted dice en su palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Gracias, Señor, por esta vital confianza. Gracias, Señor, por esa autoridad que usted nos concede en el nombre de Jesús. Oramos por todos los enfermos quebrantados de salud, por todos los que se encuentran en las cárceles. Y ordenamos en el nombre de Jesús, sean libres de todo azote, de todo achaque satánico. En el nombre de Jesús hay inmenso poder. Sean libres en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Y la gloria del Señor sea manifestada a todos los hombres para liberación, para libertad, en el nombre de mi Señor Jesús. Gracias, Padre mío y Dios mío, en el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya.
Recuerda escuchar los miércoles a la 1:30 de la tarde tu programa Palabra Viva en la voz de nuestro pastor Alexander Lizama. No te lo pierdas. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.